Nunca, mira que he hecho cosas, pero nunca. Fíjate, ¿cuántas historias tienen que albergar si estas paredes hablasen, eh? A veces lo pienso. A veces alguna vez digo, si yo pusiera un micrófono alguna vez y grabara las historias, ayer por ejemplo, que fue un día de estos densos, digo, si yo le diera luego al play, diría, o sea, los muros lo que a veces aguantan, porque son historias a veces para no dormir. Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, me estabas contando antes de empezar esta charla, ahora nos meteremos en el tema de salud mental, de los adolescentes, estás ayudando a muchísima gente. Tus vídeos, me he pasado un verano en el que todos mis amigos y mis amigas me mandaban vídeos de Marian Rojas Estapé. Digo, tengo que, cuando volvamos la primera semana, tenemos que conseguir charlar con ella, porque sé que estuviste en un evento con políticos, no vamos a desvelar nombres. Pero un político te presentó, no sé si es lo más afortunado, pero dijo, aquí está la influencers de los psiquiatras. Efectivamente, no me gustó mucho de reconocerlo, porque es verdad que yo considero que, ten en cuenta que yo vengo de una familia de psiquiatras. Abuelo psiquiatra que ya revoluciona el mundo de la psiquiatría. Mi padre psiquiatra que también le da otra visión y un vuelco a la psiquiatría. Entonces yo esto me lo tomo muy en serio. Y a veces te da la sensación de que meterle la palabra influencer es como que desprestigias un poco el trabajo. Claro, yo me dedico al dolor, al sufrimiento. Y yo, uno de mis temas, el otro día me encontré con una amiga en verano, me topé en la playa con una amiga del cole y me decía, has conseguido lo que querías, porque tú en el colegio decías, yo ayudaré a que la gente sepa cómo no ponerse triste, cómo gestionar sus momentos de ansiedad. Y yo a veces cuando te veo, han pasado los años, digo, es que ha conseguido lo que quería, y es verdad, yo me empeñé en hacer prevención. ¿Eso con qué edad? Joven, muy joven. Yo recuerdo en la carrera irme fines de semana con amigas a estudiar a algún sitio y encerrarnos a estudiar, porque medicina es duro. Y que cuando teníamos un rato de descanso yo hablaba de emociones, de sentimientos, cómo te sientes y de desde cuándo y por qué esto te pasa. O sea, y yo tengo como varios recuerdos. Luego yo en segundo de carrera me fui al Bronx. Y en el Bronx, una de las experiencias más brutales de mi vida, me fui a dar clase a un cole del Bronx sobre ética. Y entonces todo eran niños pues de padres, de familias desestructuradas. Entonces era como un campamento de verano de padres pues que no tienen medios. Y bueno, tengo muchas anécdotas, entre ellas un trío que me intentó secuestrar o medio por la calle, que luego me acabé haciendo amigo de uno de ellos, porque por la calle volvió a mí y él lo que le pasaba es que quería que su novia abortara, ¿no? Es una de las historias más fuertes que yo he tenido en mi vida. Y entonces el tío, y hablábamos por qué y el tal, no sé qué. ¿Y ellos te intentaron secuestrar? Pues intentaron venderme droga, luego me estuvieron siguiendo. Yo ya no recuerdo, mira, lo cuento y todavía me... Esto en segundo de carrera, o sea, tendrías 19, 20 años. Y no existía WhatsApp. Y no había teléfonos internacionales. Yo llevaba el Nokia, de color rosa, me acuerdo. Y yo decía, Dios mío, y yo como tengo un hermano que murió, yo lo único que pensaba es, Dios mío, por favor, que mis padres no lo van a superar si me pasa algo. Imagínate lo que es la vida. Sí, es la responsabilidad. ¿Y cómo terminó la historia? Pues que el bebé nació y se llama Marian. Y es mi ahijada y tiene 19 años. Y se llama Marian. Fui su madrina de bautizo. Es una historia brutal, pero eso ya me hizo darme cuenta que la gente necesitaba hablar, que la gente necesitaba un espacio. ¿Cómo le diste la vuelta a la historia de 3 personas que te empiezan a seguir por la calle? Que... Bueno, esto es muy yo, también te digo, esto me puede pasar a mí. Pues que me volví a encontrar al tío por la calle, a uno de ellos, y me empezó a seguir, oye, perdona, por favor, que el otro día pasaste miedo, no sé qué. Y yo, déjame en paz. O sea, esto en el Bronx. En el Bronx. Yo iba y venía en metro, iba con un grupo de gente, pero claro, ese día me había ido al supermercado a comprarme unas patatas y un sándwich. Y entonces el tipo me dijo, me dice, es que necesito dinero. Y le dije, bueno, pues, entonces, ¿para qué? Y entonces tal, y no sé qué. Y le dije, es que me vas a hacer daño. Yo tenía muchísimo miedo. Recuerdo que tenía muchísimo miedo. Y entonces el tío por la calle, a grito pelado, me iba contando su historia y yo iba caminando rápido. O sea, que a veces he pensado que lo tengo tan visto que podría ser de peli. No, es que yo ahora mismo, lo que acabas de decir, lo he visualizado. Digo, esto podría perfectamente dirigirlo. Es una película de este director que siempre rueda tantas cosas de Nueva York. Que habla tanto de psiquiatras, de... Ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Woody Allen. Es una de Woody Allen. Un tipo del Bronx persiguiendo a una psiquiatra contándole su drama. Además, yo todo el rato pensaba, me acuerdo que yo llevaba $20 en el bolsillo, o $10, no me acuerdo cuánto llevaba, lo que haya, y que yo todo el rato pensaba, tengo dinero, pero sí que si lo doy, voy a sacar, o sea, como que me daba la sensación de vulnerabilidad. Ya tengo súper grabada esa escena. Y luego me fui a Camboya. Y entonces, claro, Camboya es otro revulsivo en mi vida. Yo me meto a sacar niñas de un basurero y niños y ayudar psicológicamente al trauma. Y entonces ahí quien aprende soy yo, porque veo qué pasa con el trauma, qué pasa con las niñas violadas, me meto dentro de la prostitución, la mafia, o sea,
Eso nos da para un día, solo dedicarlo a esto, pero es un punto de inflexión. Porque ahí de repente digo, pero bueno, ¿quién es la persona que se va a Camboya? Y no me refiero solo a los autóctonos, sino el americano, el europeo, que se va a Camboya a tener relaciones sexuales con niñas menores. O sea, ¿qué pasa en la cabeza de esa persona? ¿Cuál es el origen? Y luego lo siguiente, ¿qué pasa con esas niñas? O sea, ¿hay futuro? Entonces, yo tengo una imagen de uno de mis primeros días, una niña que rescatamos, había sido violada, como de 16 años desde los 13, que mirándome a los ojos me dijo, ¿hay futuro para mí? Entonces esa frase, yo dije, tiene que haberlo. Porque yo soy una believer, o sea, yo cuando las cosas son imposibles, ahí aparezco yo para creer en ello. Y entonces en ese momento dije, pues tengo que ayudar. Y entonces me metí en el trauma, en el dolor, en el sufrimiento, en la violación, y empecé a investigar lo que pasaba. Y por otro lado, una persona que yo quería conocer en Camboya me la topo en el aeropuerto, a Somalimán. Y entonces yo me la topo en el aeropuerto y digo, bueno, qué suerte tengo. Y entonces digo, hay que estudiar la suerte. Porque hay gente que tiene suerte, que esto es energético, que pasa la sincronicidad, la espiritualidad, el azar. Y luego, por otro lado, digo, mente y cuerpo, todo el mundo somatiza, todo el mundo está somatizando. Yo venía aquí a la consulta de mi padre y rotaba con él, veía que todo el mundo tenía síntomas físicos. Que el que no tenía fibromialgia tenía artritis, el que no tenía artritis tenía dermatitis, problemas de estómago, había de todo. Y entonces yo decía, ¿por qué no mezclamos más la mente y el cuerpo? Porque cuando estudiamos la carrera te ponen los síntomas de las cosas y tú dices, último, temas emocionales. No, perdona. O sea, migrañas, todo el tema de disbiosis intestinal, que luego yo me metí, que lo he contado alguna vez con gracia, que yo decía, el eje intestino-cerebro, que empecé a pedir las heces a mis pacientes y que nadie me los quería dar. Porque claro, la gente iba a su médico de cabecera y decía, oye, mi psiquiatra me pide las heces, no te fíes. Claramente, yo lo entiendo, también te digo. ¿Pero y qué veías en las heces? Buscaba la microbiota y buscaba ver qué había, y buscaba incluso, sabemos hoy en día, pues qué te puedes encontrar, los derivados del cortisol, es que hay mucha cosa en las heces. Pero yo me preguntaba, si gran porcentaje de mis pacientes tienen reflujo, gastritis, colon irritable, Crohn, gases, y por otro lado, gran parte de los pacientes con problemas digestivos tienen ansiedad, depresión, apatía, problemas de concentración, es que hay un eje. Y empecé a leer y había gente que lo estaba investigando, pero muy bajito. Estoy hablando hace 10 años, 8 años, ahora todo el mundo habla de ello. Y entonces empecé a hablar con un médico internista, me puse en contacto con un americano, empecé a leer, y entonces ya llegó la inflamación, que es esto que también es ahora el quid. A mí me parece que es el quid del futuro. O sea, ahora mismo con el tema de la microbiota es que tenemos más bacterias en el intestino que en todo el resto del cuerpo. Es que es inmensa la pared del intestino y ahí se absorbe todo. Y las bacterias fortalecen el sistema inmune, producen algunas sustancias neuroprotectoras, se encargan de la serotonina. Es decir, es que las bacterias del intestino, como las tengamos enfadadas, ojo, te cambia todo y te puede cambiar el estado de ánimo. Yo a pacientes que no toleran antidepresivos o que no quieren tratarse con medicación, entro por las tripillas, porque muchas veces... ¿Y qué les dices a las tripillas de esos pacientes? Lo primero que hago es escucharlas, ¿qué les pasa? Es que como y se me hincha, es que siempre me duele, es que sube y baja. Y en el momento, tú ten en cuenta que todo el intestino y toda la pared intestinal y el esófago está recubierto de una red neuronal. Entonces, ¿a quién no le ha pasado una cita con Teo que te encanta, no sé qué tal, y de repente las tripillas sueltas, sales de casa, tienes un disgusto en el baño? O sea, porque un examen, tu jefe te llama y te dice que no has cubierto objetivos, y ¿qué hace tu tripa? Te avisa de que eso no te está gustando. Entonces, hay un contacto, hay una comunicación directa entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago, que tiene este nombre, y la oxitocina. Y entonces en ese momento, a medida que tú tienes un tema emocional, las tripas lo sienten. Entonces lo primero que sucede es que cambia la motilidad intestinal. Lo segundo que sucede es que te inflamas. Los estados de estrés mantenidos provocan intoxicaciones de cortisol y te inflamas. Y esa inflamación cambia todo. Inflamación es todo terminado en itis, colitis, gastritis, dermatitis, artritis. Y entonces se te empiezan a inflamar las tripas y entonces de repente esas tripillas ya no absorben igual de bien, porque lo que te entra en las tripas tiene ese estado inflamatorio. Hay una barrera que separa la luz del tubo intestinal de la sangre. Lo bueno va a la sangre, lo malo se va a las heces. Tiene que funcionar así. Cuando esa inflamación empieza a funcionar mal, cuando ese equilibrio de la microbiota no funciona, las puertas que separan la luz del tubo de la sangre se abren
y empezamos a meter cosas en el organismo que no deberían entrar. Fíjate, una cosa que ha ocurrido después de la pandemia y que además tú lo viste en aquel mes de marzo es, Dios mío, ¿a dónde vamos? Vamos sin freno y en caída libre, cuando los servicios de salud mental públicos estaban ya muy desbordados. Es ¿a dónde vamos? Y se ha disparado, porque lo estamos viendo, los problemas de salud mental, uno, y el consumo también de antidepresivos, de ansiolíticos. Cuando tratas de esta forma, a través de la microbiota y con estos análisis de heces, ¿qué haces a pacientes que no se quieren medicar? ¿Qué consigues con eso? ¿Cómo es el cambio? ¿Y qué estás detectando también en la consulta? O sea, yo creo que lo fácil en un momento de saturación es dar una pastilla para dormir. Lo fácil es dar un ansiolítico. Lo fácil es dar un antidepresivo. Porque muchísima gente responde a eso. Es decir, quien no ha tenido un problema y se toma un Lexatin, un Traquemacin, un Orfidal o lo que sea. Porque es muy rápido. En un momento de saturación de servicios médicos, porque estamos en un momento de saturación en psiquiatría y en psicología, lo fácil es dar una pastilla. El problema está en cuando tú dices, vale, pero es que hay algo más. Te lo voy a intentar explicar de atrás adelante. Si esa inflamación, ya veníamos un poquito inflamados antes de pandemia, estrés, cronopatía, pantallas, todo lo que ya teníamos de antes, la conciliación de las mujeres, que es toda una mentira, todo lo de la conciliación, la gente en verano, oye, ¿tú cómo lo haces? Mal, es un equilibrio, es una cosa al aire. Y además tú tienes 4 hijos. 4 hijos, me encanta, pero es una historia, o sea, quiero decir que es muy difícil gestionarlo, porque soy súper organizada en mis tiempos, pero que me parece un tema muy complicado. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia y nos metemos en miedo, nos metemos en muerte, nos metemos en incertidumbre, y todo lo que nos bajaba el cortisol, todo lo que nos sana estaba prohibido. El deporte, salir, ver amigos, abrazarnos, mirarnos a las caras, esa oxitocina de la que yo hablo, nos prohibieron los abrazos, que lo entiendo, pero yo decía de broma, si es que hay que abrazarse para recuperarse, pero claro, no vamos a abrazarnos porque había un virus circulando. Pero todo lo que nos podía sanar o bajar esa inflamación se nos prohibió. Con más o menos lógica, pero se nos prohibió y duró mucho tiempo. Y entonces de repente te ibas a ir de viaje y te confinaban. De repente te ibas a una boda de un amigo y dabas positivo, o el daba positivo y tuvo un paciente que se iba a casar 3 veces. Una dio positivo él, otra sus padres y otra confinaron el sitio donde era su familia y no pudo salir su novia. Es decir, ahora se casó hace poco. Y me decía, Marian, o sea, he aprendido a vivir en la incertidumbre. Al ser humano le da mucha paz controlar. Lo que más paz le da es tener todo bajo control. Y la pandemia vino, dio un golpe de estado y dijo, no vas a controlar nada. Pero nada, de nada. O sea, ¿qué voy a hacer el fin de semana siguiente? No lo sé. Si doy positivo, si tal. Somos 6, somos 8, 1,5 metros de distancia, fuera, dentro, terrazas, Navidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cuando no sabe vivir en la incertidumbre, cuando solamente basamos nuestra felicidad en nuestro propio control, nos hemos empezado a desmoronar. ¿Cómo se vive en la incertidumbre? Con complicación. ¿Por qué? Porque o tienes algo que te agarra, es decir, o tienes seguridad en ti mismo, o tienes valores, o tienes capacidad, pues de decir, oye, tengo un orden de vida, desde que medito, hago deporte, me alimento bien, tengo gente que a mi lado que me aporta, soy capaz de querer, tengo un poco de vida sana, o sea, no te rompes. ¿Y qué ha pasado? Se ha duplicado, triplicado, lo que sea, el consumo de alcohol. Por ejemplo, tengo aquí un paciente que trabaja en una empresa alcohólica, me ha dicho que jamás han vendido más que en los 2 últimos años. Que unas cifras estratosféricas. La gente ha dicho a vivir que son 2 días. Y entonces empezamos a beber y hay un problema de alcohol bastante severo en los jóvenes, en su momento de salir a la calle, en su momento de relacionarse con los demás, donde sales de papá y mamá y de repente dices, yo ahora lo que quiero es conocer más gente, empezar a salir, desarrollo sexual, todo eso encerrado en casa, o con tu padre o con tu madre o con quien te tocara vivir, y en un ambiente tenso, porque al final esos padres o esa persona que estaba en casa tenía su historia y su teletrabajo, y entonces esos jóvenes han salido muy tocados.